quiero saludar con mucho gusto, con mucho cariño el día de hoy a José Miguel Pérez Porrúa, director editorial de Porrúa. Exactamente. Nada más. Y Rodrigo Pérez Porrúa, que eres director comercial de la misma. Estamos hablando de una empresa fundada por 3 hermanos que vienen de Asturias. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Cuál es la historia de Porrúa? Bueno, antes que nada, Fernanda, Ay, qué gracias por gusto. permitirnos estar contigo. No, es un A toda gustazo. tu audiencia también, muchos buenos días. Buenos días. Es un placer saberlos aquí. Qué bueno que vienen, ¿eh? De visita, me da mucho gusto. Mil Hombre, gracias. gracias por la invitación. ¿Cómo empezó Porrúa? Inicia en 1900. Indalecio viene de España, pone un bazar, y era un bazar donde vendían de todos, de todo. Lo mismo se vendía el sombrero, que se vendía el mueble. Y al bazar poco a poco empiezan a llegar libros. A Indalecio le empiezan a gustar los libros, invita a sus hermanos a participar con él, y los 3 constituyen lo que fue el bazar de los hermanos Porrúa en 1900. ¿Y había solamente libros? No, era el típico bazar de la época donde se vendía y se compraba de todo un poquito. Digamos, desde cajas registradoras, maletas, lo que fuera un bazar típico de la época. Y lo que comentaba José Miguel, les empieza a gustar un poco o cada vez más los libros y se transforma el bazar prácticamente en una librería. Pero Librería, de librería a luego ser editorial. O sea, ¿cómo viene todo este proceso? Pero estás hablando librería, llegaban bibliotecas que vendía la gente a lo mejor que moría, los familiares, y ellos empiezan a especializar en ese tipo de libros. Eran como libros usados en un principio. También la producción de libros era mínima. Estás hablando 1900. Y se dedican a clasificar esas colecciones, a revender las colecciones y poco a poco entrar en la industria editorial, librera. 1904 se publica el primer libro que ya tenía el nombre de Librería de Porrúa. ¿1904? 1904. sí, desde 1904 empiezan ellos a editar por el sello de Librería Porrúa como tal. Yo creo que un poco más por hobby, pasatiempo, en el sentido que les gustaban los libros y sacaban algunos libros raros o libros que les gustaran. Y ya después un poquito más por satisfacer la necesidad de la gente en México de leer, es que empiezan a editar. Digamos, es como surge una de las principales colecciones, o probablemente la más conocida no solo de Porrúa, sino yo creo que de México, que es Sepan Cuántos. Ellos de toda la vida importaban desde España clásicos para la venta de temporada escolar, o sea, los típicos, la Odisea, la Ilíada, el Quijote y demás. Y en una de estas hacen el pedido a España, les envían la mercancía, pero no les mandan lo suficiente. Entonces, cuando venía en el barco, se enteran ellos que no les iba a alcanzar para satisfacer la demanda. Entonces es cuando deciden publicar clásicos no como una colección, sino iban a ser clásicos exclusivamente, pero ese es el inicio o el nacimiento de Sepan Cuántos. Digo, Rodrigo se fue muy adelante ya, esos son los años 50. Aquí, qué buena historia. No, esa es muy Son buena muchos historia, son años, los años 50, pero ya estaba ahí mi abuelo, Sí, José por Antonio, eso. digo, ya era otra generación. Y él empieza a ver que el libro en México no lo teníamos. Hacían el pedido a España, llegaba el barco de España y cuando llegaba el libro ya estaba vendido. Entonces de repente como que le urge la necesidad de decir, me hace falta el libro, yo como librero no puedo negar el libro, y es cuando se le ocurre publicar clásicos en México. Habla con Alfonso Reyes, que era muy, muy amigo de él, también estuvo metido en eso don Felipe Teixidor, y les dice que quiere publicar clásicos en México y quiere iniciar con un clásico mexicano. Y es por lo que Sepan Cuántos lleva el Periquillo Sarmiento como el primer título. ¡Qué historia! No, la historia más padre de esto es, le pide a Felipe Teixidor, que al igual que él eran muy amigos de Alfonso Reyes, que vaya con don Alfonso y le pida que por favor le prologue 2 de los títulos, la Ilíada y la Odisea. Pero nuevamente, estos eran títulos que salían por separado, pues requerían un muy buen estudio introductorio o un prólogo. Entonces, ¿quién mejor que Alfonso Reyes? Le solicitan que lo haga y don Alfonso regresa a Porrúa a entregar los originales y le hace el comentario a mi abuelo de que cómo se va a llamar la colección que contiene todos estos clásicos. Le dice que no le interesa ninguna colección, que a lo que le interesa es tener los libros a tiempo para que los estudiantes los puedan adquirir, pero le hace el comentario que a él le hubiera gustado de ser colección que se llamara Sepan Cuántos. Alfonso Reyes le Alfonso pone el Reyes. nombre, Sí, Sí, y lo pero peor es sugiere que el nombre. sugiere el nombre, pero es un nombre complicado. Es un nombre que hoy no suena muy común, pero en ese entonces
se utilizaba como sepan cuántos fueren, o sepan cuántos sean, pero eran un poco para pregones, inicios de testamento, cuestiones de este tipo. Entonces, como es normal, de principio le suena medio absurda la idea de Alfonso Reyes. Sí, oye, mi abuelo el hombre le dice Alfonso es horroroso. El libro sale sin ninguna Sí, colección. bueno, seguramente no, no, de verdad. Seguramente no, es le dijo horroroso. tan feo. No. O sea, le han Es dicho no horroroso está el tan nombre. Que mi bonito. abuelo sí lo decía así. Sí, lo que le decía dijo así. Alfonso es horroroso. Y de verdad que no. Total, Eran cuates, pero no tanto. se va el libro a imprenta y se empiezan a preparar el prólogo, la formación del libro, que antiguamente sí era todo un proceso complicadísimo. Los linotipos, es un proceso distinto a la imprenta que tenemos hoy tradicional. En el proceso, don Alfonso muere y mi abuelo decide agarrar el nombre Sepan Cuántos como homenaje a su amigo. O Y sea, pega en el clavo con todo. sí, Lo que es padrísimo es eso, que sepan cuántos soy. Y yo creo que a todos los que hemos pasado por una primaria o secundaria en México nos suena conocido. Algunos, la verdad, lo estiman mucho y otros lo odian también mucho. Pero todos conocen Sepan Cuántos. Lo que es increíble es de dónde nace Sepan Cuántos y que hoy sea un nombre muy, muy común. De los años 50, brincándote por ahí del 2000. ¿Cómo transcurre la industria? ¿Cómo ven la industria en el mundo del libro? ¿Ha cambiado? Nos ha perjudicado mucho la piratería china, la piratería rusa, la piratería mexicana. la mexicana. Porque no sabes, es increíble la cantidad de libros que clonan en México. Clonados y robados. ¿Robados? Peleamos mucho contra ello. De repente, camiones que vienen de imprenta a las bodegas se roban los libros. Es impresionante, de verdad, la cantidad de robo de libros en México. No, bueno, lo que es impresionante es siempre este complejo que nos generan. O sea, cuando tú oyes a cualquier político, servidor, lo primero que dices, en México no se lee. Nosotros siempre hemos mantenido que en México se lee y se lee muchísimo. Y prueba de ello es lo que comentaba José Miguel, la piratería. Si tú vas a cualquier estación de metro, cualquier mercado público, siempre hay algún changarrito de Puesto libro de pirata. periódicos. Siempre te venden un libro. De verdad que en México sí se lee. O sea, se lee mucho. El gran problema es que la distribución en México es muy complicada. Es que los sindicatos han sido una bronca. Todo el tema de la distribución a nivel nacional es un desastre, cara. No, y aparte, o sea, lo que ¿Qué es impresionante, que poco se sabe, es, digamos, ahorita como librerías, por ejemplo, estamos tratando de luchar por ello. En México existe un régimen fiscal que se llama tasa cero, que es teóricamente para que los productos necesarios o prioritarios puedan llegar más fácilmente a la gente. Entonces, por ejemplo, están las medicinas, están los alimentos y lógicamente están los libros. El gran problema es que cuando hicieron esta ley, se les olvidaron que existen las librerías. Entonces, por ejemplo, las farmacias tienen tasa cero. Una carnicería tiene tasa cero. Pero como en la parte de las librerías se les olvidó, las librerías caen en un régimen de exento. Entonces, esto lo que significa es, si tú estás en tasa cero, cuando pagas, por ejemplo, la luz y te cobran el 16% de IVA, el IVA luego te lo permiten o compensar con otro impuesto o te lo devuelven. Cuando estás en un régimen exento, que prácticamente las librerías son las únicas que están, ese 16% no te sirve para nada. Es un gasto más. Entonces, cuando vas a rentar, por ejemplo, un local, tienes que considerar que el local te va a costar 16% más que a la vinatería o a la tienda de ropa que está a un lado. Pero ¿cómo es posible que hayan cometido tal tarugada? No, lo mismo la instalación. Instalas tu librería y de todos los muebles, no puedes deducir nada. O sea, es 16% O sea, que se va castigaron a la derechito. industria, al gremio, Total. a la industria, a todos. Trataron de beneficiar al producto, que es el libro. Pero bueno, pues lo que es lógico es que para que llegue el libro, Pero un libro se no requiere tiene una patas. librería. Y digamos, o sea, no camina solo. Pues. Exactamente. Exacto. Un buen libro es el que se lee, básicamente. Y si el libro no llega a la librería, no llega al lector. Y eso es lo que es inverosímil, pero en este país, sí, las librerías tienen un régimen de exento, entonces es complicadísimo mantener una librería. Ahora, ustedes por vena, por sangre, pues tenían que dedicarse a esto, ¿no? Era como que ni modo que dejaran Bueno, el negocio. no necesariamente. Porque ¿cuántos hermanos son? Somos 3 hermanos que estamos en el negocio. Los mismos 3 que iniciaron, es decir, fíjense, fueron 3 hombres los que iniciaron. Sí, es chistoso, estamos 3. ¿Y hoy están 3? 3. Ojalá nos la chutemos. No, ya llegamos a la 4ª generación, ¿no? Dicen que la 3ª es la que Sí, se lo no, acaba. por eso. Ya pasamos a la 4ª. No, dicen que Primero no como debes de rey. heredar, primero como rey Segundo, príncipe y y luego tercero, como mendigo, mendigo, ¿no? ¿no? O
sea, ya vamos a la cuarta. O sea, ya pasamos. O sea, ustedes ya tienen hijos. No, que- nosotros somos la cuarta Somos generación. de en un Porrúa. lado cuarta generación y del otro tercera. Fíjate, un mundo de hombres. Sí, O sea, Porrúa siempre ha sido, eso es muy bonito, eso es un linaje, yo lo veo como un linaje en México. pero la verdad es que aparte del linaje sí es gusto. O sea, yo creo que tanto José Miguel como yo no queríamos o no pretendíamos acabar en Porrúa. Pero un poquito la vida nos llevó por ahí, en el sentido de que por X razón iniciamos, teóricamente íbamos a iniciar 1 o 2 meses, y nos encantó el trabajo y ahí nos quedamos. Bueno, y es que nacimos entre libros, Fernanda. Pues O es sea, que mis sí. papás vivían al lado de la librería, en los departamentos, vivimos en el centro 4 o 5 años. Nuestros días eran ir con mi papá a la librería, fines de semana ir a trabajar a la librería. De verdad, estamos en contacto con ellos desde niños. Sí, todas las vacaciones ¿Los o todos los leían o veranos. nada más se sentaban en ellos? No, nos sentábamos, jugábamos, pero también los leíamos. Y por ello conocimos a cantidad de gente también. O sea, como que estuvimos siempre ¿A quién metidos recuerdan? en Es ese que mundo. además pues, son más o menos del pelo, no hay mucha diferencia de edad entre ustedes. Sí, nos llevamos un año y medio. Pues es nada. Nada, de verdad que nada. Pero sí fue un mundo desde ¿A niños quiénes que estábamos conocieron? metidísimos ahí. Bueno, eso de Alfonso Reyes a mí me tiene embrutecida. No puede ser que le puso el sepan cuántos. No, hay unas super historias. Hay en historias Porrúa. Por padrísimas, de ejemplo, verdad. ¿qué otra? De veras que compártanlas, O porque sea, a mí pues, una que me encanta, por ejemplo, es que sobre todo es la humildad de este señor, Pérez Reverte. Y aparte es algo que siempre platica Pérez Reverte. Por ejemplo, cuando vamos con la gente de compras a sus presentaciones y algún comprador de Porrúa se le acerca y le dice que es de Porrúa, siempre le repite la misma historia. La primera vez que viene Pérez Reverte a México, lo traía Santillana y lo trae de un lado para el otro en presentaciones y cuestiones. Y de repente le dice, oye, tenemos 1 hora libre. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y entonces dice, yo quiero ir a la casita de Porrúa. A la casita de los libros. Entonces le dicen, ¿cómo que la casita de Porrúa? Y dice, no, sí, lo que pasa es que yo siempre he sido fan de Alejandro Dumas. En la única colección donde realmente conseguí a todo Dumas en español y bien traducido es en Porrúa, que yo ni conozco, pero desde España leía Porrúa. Entonces es vaciado porque lo llevan a Argentina 15, que es la matriz, y él mismo cuenta que lo único que hace es entrar, hace como una benemerencia, una reverencia. una ¿no? reverencia en el suelo, echa un beso al aire y se va. No. Y es más, en La Reina del Sur sale que la generala o la teniente Entra. está leyendo su libro Está de Porrúa en el leyendo. baño. Exacto. Exacto. Los Su tres Conde de mosqueteros. Montecristo, no, Ah, Conde no, de Montecristo. El conde de Montecristo. Va pensando, José Miguel Pérez Porrúa, Rodrigo Pérez Porrúa, el primer libro, 1914, en México, ¿fue Porrúa? Que estamos hablando de las 100 poesías líricas mexicanas. Es de Porrúa. El libro es de Porrúa. No sé si fue el primer libro impreso, yo creo que no, en México. Lo que sí tenemos es el primer catálogo en 1904 de libros raros en México. No, no raros. Bueno, raros, de libros que se vendían en México en ese momento. La ¿Qué se bibliografía. vendía? Lo que te decía eran sobre todo como muchas colecciones de gente que había muerto, se clasificaban y eran los libros que se vendían. Bien importante esa bibliografía o el boletín bibliográfico luego sirvió para tasar el libro de los precios en México. Y luego Esa sí la viene- tenían. Ellos fijaban el precio y un poco a partir de la bibliografía que sacaba Era o que el dictaba resto- Porrúa, era el precio de los libros que se iba poniendo en México. Luego por ahí viene 30, 40, vienen mucho thriller, ¿no? Vienen mucho... ¿Qué se lee en México en los 30, en los 40, 50? Se lee mucho de gángsters, ¿no? De mujeres hermosas, ¿no? Involucradas en asesinatos y... ¿no? Sí, bueno, hay novelitas de ese tipo como Santa, que por supuesto es de esa época. Yo creo que como siempre, o sea, los clásicos han marcado yo creo que la historia de México y por eso la importancia de sepan cuántos. Pero cosas que eran simpáticas era, por ejemplo, la cantidad de libro que importaban, sobre todo el libro jurídico de Italia y de Francia. Porque antiguamente los abogados, prácticamente el 100% de los abogados en México hablaban francés porque no habían libros O latín. O O latín. latín. Pero lo que es increíble es que hayan hecho tanta importación de libro italiano y libro francés y que prácticamente todos los buenos abogados del momento leían en esos idiomas porque no se editaba en castellano. Ahora, también vino la época de editar mucho, de mandar mucho libro de Argentina a México, ¿no? Muchas enciclopedias.
Sí, de repente hemos tenido unos problemones, un poco lo mismo. La verdad es que el régimen fiscal en México de repente Es no que ha no ayuda apoyado en mucho a nada, los Nada, libros. no, es nada. impresionante. Y eso fue, digamos, consecuencia de que las editoriales mexicanas prácticamente desaparecieran. Hoy las editoriales que hay en México, digamos que está Porrúa, que está Trillas, Esfinge, que son las editoriales nacionales, algunas pequeñitas que inician como Sexto Piso, pues las grandes editoriales nacionales se acabaron, hoy prácticamente son Desaparecieron o las transnacionales. compraron, las vendieron. Entonces también hubo la época de lo que comentas, que hubo muchísima importación de Sí. saldo, del libro como baratito, que llegaba de segunda mano a México, tanto de España como de Argentina, que la verdad es que sí fue un fastidio para la industria mexicana del libro. Bueno, Rodrigo comentaba una bien importante. El libro llegaba jurídico a México, pero era en otro idioma. Y en los 40 inician la colección jurídica mexicana de Porrúa, con García Maínez. Y de Sí. verdad es una de las colecciones que tenemos como súper bien posicionadas. Estamos catalogados a nivel mundial como la segunda o tercera colección jurídica, Pues la nada más. importancia por las plumas y los temas que tratamos. ¿Cuál es el mejor libro? El El que mejor te libro es guste. el que te guste, ¿no? El que te llene, el que te deje algo, el que vuelves a releer, el libro en el que te pierdes. Ay, qué delicia perderte en un libro, Pero es que caray. eso es lo que tiene que hacer un Ah, libro. qué maravilla. Perderte en el No, 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 material. bueno. Y una bien importante es un libro que vuelves a leer y te deja como una segunda lección, una segunda lectura. No, básicamente es eso, es complicadísimo recomendar un libro. Pero lo que es increíble es eso, lo que comentábamos, de que en México dicen que no se lee. Cuando tú ves la reacción de un niño cuando llega a una librería, o de repente, por ejemplo, tenemos este proyecto de itinerante, que básicamente es instalar una librería en una plaza pública. Entonces, de repente ves que la familia va saliendo, no sé, por ejemplo, de la catedral en Toluca, salían y de repente veían el concepto de itinerante. Lo que es increíble es que cuando entran, pues echan 4 horas y media, dando vueltas, paseando, viendo libros. Y eso es lo bonito, que de verdad la gente agarra un libro que le interesa, se hace de ese libro y no lo vuelve a soltar en la mayoría de las Fíjate, veces. aterricé en Nuevo Laredo hace unas semanas. Hay un proyecto de libro en el aeropuerto. Es que es lo que hace falta, que de Claro, repente que nos tú echen la tengas un mano a libro, incentivar. claro, Totalmente por de acuerdo. supuesto. Que te acerquen ese libro. Oye, ¿qué pasó con el de Rafael Moreno Valle? Nada que ver con nosotros, ¿Verdad? Fernanda. Es que leí la Nada, carta de nada que ver. ustedes. José Miguel, No. O sea, la gente que edita el libro es pariente de mi papá. Sí, sí, sí. Pero Es no que yo tiene leí la nada, carta nada de que ver con la Porrúa. Yo editorial leí la Porrúa. carta que ustedes enviaron diciendo nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Es que sabes lo que nos ha pasado ahora, Fernanda, digo, retomando un poco películas ochenteras, estamos peor que Gremlins. Nos echan un poquito de agua y surgen porrúas. Y tenemos, fue muy tonto el ejemplo, pero No, es no, cierto. no, es cierto. Pero es que están engañando horrible a la gente. Por ahí hay otro que sale en radio, que igual dice que pertenece a nosotros, y de ¿Quién? repente son quejas y quejas y ¿Quién? quejas. ¿Quién? Ese es un tocayo de mi hermano aparte, se llama igual. Entonces la gente ¿Rodrigo jura... qué? O sea, él se llama Rodrigo Porrúa y es el gran problema, que confunden a la gente. O sea, por ejemplo, en el caso de Moreno Valle, no tenemos nada en contra del libro, de la publicación Ni lo conocemos. o del la mismo verdad. autor. Pero no es de ustedes. Al Pero final de nada que cuentas ver no con es de Porrúa. nosotros, pero como ha sido un libro tan controvertido, tan raro, la verdad es que muchos periodistas y noticieros empezaron a decir que Porrúa estaba lavando dinero, que el senador Barbosa iba a demandar a Porrúa. Entonces fue cuando fue necesario Sacar el la sacar carta, este pues si yo mandé comunicado. esa nota Para de deslizarnos, decir, para ¿no? decir, no tenemos nada que ver. Pero nada, nada que ver. Es un libro que no se vende en las 77 sucursales de Porrúa. Un libro que nunca ha llegado a Porrúa. No, pero a ver, ¿cómo podemos mandarle ese mensaje al público de qué tal Fernanda? O sea, cuando se trata de Porrúa es José Miguel y Rodrigo Pérez Porrúa. Bueno, básicamente es José Antonio Pérez Porrúa, que es el director. Que es Mi el papá, director, El tu director papá. general de la empresa, Exacto. que sigue ¿Y trabajando, ustedes? sigue yendo todos los Pero días. déjate eso, cuando hablas de Porrúa, la verdad es que no hablas de la gente que está en Porrúa, hablas de sepan cuántos, hablas de la biblioteca jurídica, de las colecciones infantiles que hoy estamos Del sacando. diccionario de la historia de México, Exacto, de la diccionario Porrúa, de la historia, geografía y biografía. biografía. No, y de lo que comentaba José Miguel, prácticamente 80 puntos de venta en toda la República Mexicana donde se distribuyen libros de todas las editoriales, no únicamente de Editorial Porrúa. Y sobre todo hablas de una empresa que lleva más de 114 años, bueno, 117 años dedicada a llevar el libro a todas partes. No, hacer y hacer libros. O sea, no- Imagínate. sí, Oye, no- eso no se cuece a un hervor. Exacto, y sobre todo lo que platicábamos, proyectos que son prácticamente altruistas porque no generan nada de utilidad, como los proyectos de itinerante o miles de donaciones que se hacen, que por eso hoy están haciendo Fundación Porrúa.
Pero es eso, la verdad es que jugar con el nombre de Porrúa sí no se vale, porque no es José Miguel, no soy yo. Es una institución No, ya que son 4 lleva toda la vida, generaciones, ¿no? son 114 años, es una institución de México. No, claro, y colecciones como sepan cuántos, ¿no? Lo que decíamos, La son... jurídica, escritores mexicanos. La jurídica es la segunda a nivel mundial, lo estábamos Sí. platicando ahorita. Escritores mexicanos. Tenemos de ¿Cómo verdad cuáles? infinidad de Bueno, colecciones mexicanas. el nombre de Alfonso Reyes. No, por supuesto, Castro Leal. O sea, la colección de escritores mexicanos son... Bueno, perdón, el mismo Saturnino Herrán diseñó el logotipo de Editorial Porrúa. El caballero águila del libro es un regalo de Saturnino Herrán. De verdad que Porrúa ha estado relacionada con la historia de México y con los grandes. Es un nombre que nunca se ha manchado. De verdad, eso sí es bien importante, un nombre limpio, a través de 117 años. Por eso cuando vemos todo esto del senador Barbosa diciendo cárcel para Porrúa, dijimos, No, oye, es momento de verdad de decir, no tenemos nada que ver con ellos, pero nada que ver con ellos. Y máxime que ya el Tribunal Electoral había deslindado al licenciado Moreno Valle de cualquier dinero relacionado con el libro, entonces recaía 100% en Miguel Ángel. Pero qué barbaridad, pero qué manera de... Que esa es otra, ya no se ha dicho nada de eso. No, desde su carta no. Yo les digo una cosa, el comunicado que Porrúa envió, ustedes, que Porrúa, la Porrúa de México, envió fue contundente. Es que no sabes el ataque también a través de redes sociales. Fue contundente. Gente que quiere al sello, de repente se volteó y dijo, no es posible que hagan ustedes esto. Sí, más que ataque era decepción, ¿no? Y no por la Sí, es publicación como de la ustedes obra. los chavos de ahora, de Porrúa, están jodiendo 4 Exactamente. generaciones de tu abuelo, tu bisabuelo. No es cierto, pues si exactamente. por eso están aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Sí, aparte lo padre es eso, que la verdad es que Porrúa es una marca que la gente le tiene cariño. Te trasciende, O Rodrigo. sea, sobre todo es una claro. marca como muy popular. Claro, Nuestras te mismas trasciende. tiendas, José todo. Miguel los es trasciende a popular, ustedes. ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No se acaba en una generación. No, y es un hombre de verdad al que le tenemos como mucho respeto, como un gran amor y sobre todo la responsabilidad de continuarlo. Entonces sí, hechos como estos dijimos, no se vale. De Pues, verdad que no se vale. A mí me da mucho gusto que puedan aclarar esto en un espacio como ¿Qué tal, Fernanda? Que nos escuchamos en el mundo Mil y gracias. entender que no tienen absolutamente nada que ver, que no se prestarían a una cuestión así, que esto es una institución mexicana a Total. través de generaciones y que ¿cómo es posible que otros piensen en involucrarlos? Pero es que lo hacen Sí, aparte total. con todo el dolo del mundo. De repente nos pasaron ya tomas, sientan al licenciado tapando la MA y lo que se ve gigante es Porrúa. Entonces sí, la gente se fue con la idea de eso es Porrúa. No, bueno, Y claramente. Porrúa y Porrúa y Porrúa. O sea, lo que Híjole, buscan que- es aprovecharse del nombre, eso es más que un hecho, ¿no? ¿Y no pueden meter demanda? En esas estamos ahorita con... O sea, se tiene traen que ya ser. varias demandas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, porque Pues, también tenemos Indautor. una marca registrada INPI. desde 1911, creo que es la primera Exacto. fecha de Esa uso que se fuerza. demostró. Entonces sí nos tienen que proteger con ello. Digo, ya tenemos ganado contra uno de ellos 2 instancias, faltan otras 2. Pues qué bueno, José Miguel. Pero sí había que hacer Porque cosas, cuando Fernanda. hay una situación así en México, uno tiene que acudir a las instancias adecuadas. Y si tú tienes el registro del INPI o de Indautor, estás hecho. Sí, Pero total. sabes que, ningún sobre problema. todo que la instancia también te apoya a la autoridad. No, bueno, es que es por Rúa. ¿no? Pero es que eso A es ver, bien, pero es que lo- eso es bien lo- importante. aquí es muy que la curioso, autoridad porque- también apoye eso. A ver, imagínense, viene a mi mente Casa Cuervo, Sí, claro. 1700 y tantos, Exacto. la creación. Sí, claro. ¿Tú te imaginas que alguien use el nombre de Casa Cuervo no siendo de Casa Cuervo? ¿Cómo? No, es que es un total absurdo. aparte- Estás hablando de una institución mexicana, estás Total. hablando de los fierros de la historia de México. Pues. Pero ¿sabes qué? Lo que es ilógico es que de repente se amparan, ponle Cuervo, que diga, es que mi bisabuelito estuvo cuando pusieron Casa Cuervo. Que dice, sí, tu bisabuelito estuvo cuando se inició Casa Cuervo. Pero no tu inició. bisabuelito se salió en los años 30 y no ha tenido nada que ver con la empresa. No, pero Es lo que decimos. pasó con Exacto. Porrúa. O sea, este pariente supuesto sería o sea, ¿sería qué de ustedes? El de... O sea, el MA de ahora, ese, para anidar publicidad que el otro día nos exacto, dijeron, el MA de ahora, ese que es Digamos- tuyo, primo de mi papá. primo de tu papá. Es primo de mi papá, digamos que el bisabuelo de él estuvo dentro del inicio de Porrúa, luego queda su papá, pero su papá se va en los años 40 y desde ese momento no tiene ninguna injerencia en editorial ni O sea, librería Porrúa. 2017. Digamos, no- él nunca trabajó ni en editorial ni en librería. No, pero lo O más sea, no ha tenido importante relación es, con nada. es lo que Canijo. comentábamos. Ni José Miguel ni yo, digamos, representamos o somos nadie.
Lo importante es la institución. Nosotros, Sí, en cierto es que la aspecto, institución los estamos trasciende. de pasada por A mí ahí, me nos dan la disculpan. oportunidad de estar ahí. Pero en el momento que nosotros dejáramos de ahí de estar, ojalá haya más gente que lleve la institución en alto y se acabó. Así ¿no? tiene que O ser. sea, Porrúa pues. es una institución y por lo mismo nadie podría utilizar ese nombre. Yo los felicito. José Miguel Pérez Porrúa, Rodrigo Pérez Porrúa. Mil Es que gracias. abusados como medios de comunicación, no saber quiénes son los... Pues es que no estamos diciendo no a la piratería. Pues, Exacto. Pero es que es ¿me muy entiendes? fácil Pues es que confundirte, está- pero es muy fácil No, confundirte, pero es que Fernanda. tienes que conocer la historia de sepan cuántos, la historia de la librería, la historia de cómo surgió, de cuántas generaciones, para darte cuenta que no es así y de quién tiene el título, que eso es lo más importante. Sí, claro. Exactamente. Sí, pero no sabes la cantidad de gente que cae también con ellos. De repente que le dicen que es nuevo sello editorial de la empresa, los engañan y de repente vienen las decepciones y se van con nosotros que dices, oye, nada tenemos que ver con eso. Bueno, me Pero da mucho nada, gusto nada, haberlo nada. aclarado con ustedes Mil aquí, gracias José por Miguel. darnos el Y espacio. recordar la historia, Rodrigo. La verdad, la historia de Porrúa es un agasajo para México. Sí, la ¿Te verdad que imaginas sí. a Turnino Herrán, Alfonso Reyes, Don Felipe Teisidoro, una Teisidoro? institución. No, espérense tantito, pues wow. Sí. No, la verdad es que sí, la cantidad de personas que han pasado por Porrúa y pasan todos los días es impresionante. Y que antiguamente era padre porque era el barrio estudiantil. Estás Bueno, y el hablando de Porrúa un es Porrúa por- que por estaba el metido apellido, ¿verdad? por el apellido. No le fallen a la marca, no le fallen a la librería Porrúa, que eso Sí, es no, lo en esos importante. andamos. Y mientras tanto, los mexicanos seguiremos leyendo. La verdad que bastante bien lo hacemos.